Pues vamos a ver el tema y llamarlo así, el ciclo final. El ciclo final de juicios. Hemos comentado antes que el libro de Apocalipsis relata tres ciclos de juicios de 7 cosas y hemos comentado que lo que se ve aquí es que el Señor se visualiza, es que el Señor está subiendo la presión para llevar al máximo número de personas al arrepentimiento y la fe en Cristo antes del final. Entonces, el ciclo final, trauma y testigos. Ahora, cuando nos dicen que va a hacer mal tiempo, algunos, los más analógicos, miramos por la ventana a ver si está lloviendo. Otros, antes de salir de la cama, consultan la aplicación de su móvil y a ver si pone que toca lluvia hoy. Pero cuando hace mal tiempo en la sociedad y hay turbulencia y hay jaleo alrededor, hay cristianos que hacen preguntas como estas. ¿La guerra entre Israel y Hamas será la batalla de Armagedón? En Internet hay páginas que dicen que sí, que plantean que sí. Algunos se han preguntado si la vacuna contra el COVID era la marca de la bestia. Y otra vez, tenemos hermanos y hermanas en la fe que lo han entendido así, de esta forma. Y otra vez se pregunta si el gobernante X, el cruel déspota de turno, podría ser el anticristo. Ahora, creo que vamos a ir contestando esto a lo largo de los temas que tocan para hoy. Ahora, comentamos la última vez en el capítulo 13, tenemos aquí la semana 70 de Daniel, los 7 últimos años, que se reparte en 2 mitades de 3 años. Dice tanto en Daniel 7 como Daniel 9, como en Apocalipsis 11, Apocalipsis 13. Se llama 3 años y medio, tiempo, tiempos y medio tiempo. A veces se llama 42 meses, a veces se llama 1260 días. Y el hecho de que describa el mismo periodo de distintas formas nos hace pensar que está hablando de algo real, ¿vale? Y hemos visto en el capítulo 13 que la bestia, el dictador final, dice en el 13:5, leímos la última vez, también se le permitió a la bestia hablar con arrogancia, proferir blasfemias, se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios y para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que viven en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, este es un personaje que ejerce una autoridad global, mundial, y tiene un ayudante que vimos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos, estamos en el 11, 13, 11, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, y esta bestia ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal fue curada. También realizaba grandes señales, incluso la de hacer descender fuego del cielo a la tierra a la vista de la gente, y con las señales se le permitió realizar en presencia de la bestia, engañó a los habitantes de la tierra y les ordenó que hicieran una imagen de la bestia que seguía con vida a pesar de haber sido herida a cuchillo, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que esta imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Entonces, todo esto ocurre en la segunda mitad de la semana 70, lo que Jesús describe como la gran tribulación en Mateo 24. Tenemos aquí la bestia que sale del mar. Juan ha visto en visión que sale del mar, significa que surge de entre las naciones. Y veremos que lo que ocurre ahora, otros eventos en este mismo periodo de tiempo. Ahora, para captar bien de qué va esto, nos conviene consultar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Esto es uno de los textos paralelos que nos ayuda a captar el significado de Apocalipsis. Y aquí los creyentes en Tesalónica están muy preocupados porque piensan que ha llegado la gran tribulación y ellos siguen aquí. No han sido arrebatados. Precisamente el problema aquí, y les tiene muy angustiados, es que alguien había venido enseñando un arrebatamiento post-tribulacional. El rapto post-tribulacional. Y por eso están muy angustiados. Entonces Pablo va a contestar en 2 de Tesalonicenses 2 esa preocupación. Primero vemos en el 2:5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo estuvo en Tesalónica poco tiempo. Hechos 17 habla de 3 días de reposo, pero habló mucho de el desenlace, la escatología, el fin del mundo, y dice, mira, ya hemos tocado este tema. Y va a contestar su preocupación, si ha llegado la gran tribulación y seguimos aquí. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no cambiéis fácilmente de manera de pensar, ni os asustéis al escuchar que el día del Señor está cerca. Así se afirme que es una revelación o una enseñanza o citen alguna carta atribuida a nosotros. No, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este malvado se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega incluso a sentarse en el templo de Dios como Dios y se hace pensar por Dios. Ahora, Pablo dice, mira, el día del Señor es la semana 70 más el milenio que viene después. Todo el tiempo en que Dios se manifiesta interviniendo en los asuntos de la tierra. Y dice, hemos leído en Apocalipsis 13 que la bestia, su ayudante, el falso profeta, manda a hacer una imagen y se coloca en el templo, profanando el templo y poniendo fin a los sacrificios que ahí se hacían. Daniel le llama el príncipe que ha de venir, Pablo le llama el hombre de pecado, el apóstol Juan le llama la bestia. Son varios nombres que describen el mismo personaje. Y lo que quiere decir es que, mira, el día del Señor no ha empezado porque no ha aparecido este personaje. Y en el 5 seguimos leyendo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene para que solo se manifieste a su debido tiempo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces Pablo dice, no ha llegado la gran tribulación porque el hombre de pecado no se ha manifestado. Y dice además que aquel no se manifestará hasta que se quite de en medio lo que lo detiene. ¿Vale? Ahora, si nos preguntamos qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado, algunos han dicho, bueno, que será el diablo.
Pero eso no puede ser porque es precisamente el que ejecuta la voluntad del diablo. Otros han dicho que, bueno, eso será el gobierno humano de Roma 2, según hemos leído en Daniel capítulo 2 y capítulo 7, la nueva configuración del antiguo imperio romano. Pero eso tampoco convence porque este hombre precisamente es el brazo secular del nuevo imperio romano, de Roma 2. Es el que ejerce, es que se ha tomado el poder, era el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7. Algunos han dicho, bueno, será Dios mismo. Bueno, pero Dios mismo no puede quitarse del medio porque Él es omnipresente en todos los sitios. Entonces, la explicación que encaja mejor con esto es que Él se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Pablo en 1 de Tesalonicenses 4 ha dicho que los creyentes de la última generación serán arrebatados, los muertos resucitados y todos se desplazan al cielo con Cristo. Entonces, si los creyentes ahora somos sal y luz en el mundo, llega un momento cuando Dios arrebata la iglesia, quita la sal y la luz del mundo, el mundo queda sumado en corrupción y en oscuridad. Entonces, por eso parece lógico que cuando dice en el 6 y 7, vosotros sabéis qué es lo que lo detiene para que solo se manifieste a su debido tiempo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Eso querría decir entonces que el hombre de pecado no se manifiesta hasta que sea quitada de en medio la iglesia, hasta después del arrebatamiento. Ahora, por lo tanto, no se sabrá quién es el anticristo hasta después del arrebatamiento. No se sabrá en qué consiste la marca de la bestia, ni se impondrá la marca de la bestia hasta después de la manifestación de la bestia, del hombre de pecado. Y no será la batalla de Armagedón ahora mismo, el lío entre Israel y Hamás, porque la batalla de Armagedón ocurre es una de las últimas copas de ira que se derrama sobre la tierra, y eso ocurre también después de la manifestación de la bestia. Entonces, cuando nos hacen o se hacen estas preguntas, la respuesta va a ser no, no y no. Porque no se sabrá y es inútil especular si tal o cual político puede ser o gobernante puede ser la bestia. No, no se sabrá hasta después del arrebatamiento. ¿Vale? Entonces, esto es un pequeño inciso que nos ayuda a captar lo que dice Apocalipsis. Ha dicho en 2 de Tesalonicenses 2:4 que este malvado se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, llega incluso a sentarse en el templo de Dios como Dios y se hace pensar por Dios. Dice a todo el mundo que le adore a él. ¿Vale? Y entonces, siguiendo con el versículo 9, la llegada de este malvado, que es obra de Satanás, irá acompañada de gran poder, señales y falsos milagros, y se valdrá de toda clase de mentiras perversas para engañar a los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, hay señales que llevan a cabo el falso profeta, hace milagros en ese tiempo para engañar a los habitantes de la tierra. Entonces, en los capítulos 14 a 16, si volvemos a Apocalipsis, entonces, vamos a ver dos aspectos principales en estos capítulos. Vamos a ver la maldad más destructiva, el día malo, más malo, el día peor sobre la tierra. Hemos comentado
que la semana 70 es el tiempo del derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. Hemos comentado también que como el Señor quita a Lot de Sodoma antes de juzgar la ciudad, también quitará a los suyos, porque la ira de Dios no tiene nada que ver con nosotros. Jesús llevó la ira sobre sí en nuestro lugar y no nos toca estar en la tierra cuando se derrame la ira de Dios. Entonces va a ser un tiempo más destructivo por la persecución de la bestia. Hemos visto en Apocalipsis 13 que mueren muchos creyentes. Se le da autoridad para luchar contra los santos y vencerlos. Habrá juicios aplastantes sobre la tierra. Estos van a ser las 7 copas de ira. Y habrá gran dureza de corazones, porque veremos en el capítulo 16 que muchas personas, los que se han dejado sellar con la marca de la bestia, sabiendo que los juicios vienen de Dios, levantan el puño y le blasfeman a la cara. Esto se dice 2 veces en el capítulo 16. Pero a pesar de eso tenemos el mensaje más dinámico. Y aquí volvemos a ver a los 144,000 en la primera parte del del capítulo 14. Veremos que son testigos centrados y capacitados. Veremos que tienen un mensaje triple y hemos visto que hay una respuesta masiva a su testimonio. Vimos en el capítulo 7 que hay una gran multitud incontable de todas las naciones que parece ser la respuesta al testimonio de estos 144,000. Entonces, lo que toca para esta noche es la maldad más destructiva, el mensaje más dinámico. Ahora, al final de esta sesión, propongo que cada uno podrá explicar los 3 aspectos del mensaje en el día malo. Claro, y esto es como siempre. Vemos, Apocalipsis dice en el 1, en el capítulo 22, que va sobre cosas que van a suceder. El apóstol Juan dice varias veces que se trata de una cronología de eventos futuros. No es un repaso de la historia de la iglesia. No es un paralelismo progresivo, como han dicho algunos comentaristas. No, va de cosas que van a suceder en el futuro porque el mismo libro lo dice. Pero hay aspectos del mensaje que se va a dar en el día más malo y son aspectos del mensaje que nosotros también damos en tiempo mucho más fácil. Vamos a repasar los motivos para vivir como testigo en el día malo. Si ellos lo van a hacer entonces, nosotros también lo podemos ahora. Y vamos a asumir la información acerca del destino de las personas. Ahora, quisiera pedir que uno de vosotros nos lea libremente, la persona que quiera, que abra el micro y nos lea Apocalipsis 14 de 1 a 5, por favor. Yo mismo leo. Vale. Después miré y vi que el Cordero estaba sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Entonces oí una voz del cielo, como el estruendo de un gran caudal de agua y como el retumbar de un potente trueno. Y oí una voz de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Tan solo los 144,000 que fueron rescatados de la tierra podían aprender este cántico. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron rescatados de entre la multitud como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Muy bien, gracias. Ahora, si mantenemos el dedo puesto en el capítulo 14, vamos a mirar en el capítulo 7 y repasar quiénes son estos 144,000. Y hemos visto en el capítulo 7
que primero el Señor manda a 4 ángeles que no hagan daño, que no soplaran vientos sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Entonces, el escenario es la tierra durante este tiempo de juicio. Y los que se sellan son 12,000 de cada tribu. Hemos comentado que falta la tribu de Dan, falta la tribu de Efraín. Se le llama José en vez de Efraín. Pero esas anomalías hacen pensar que realmente están pensando en las tribus de Israel, en judíos, ¿vale? Porque, y también por el contraste con lo que viene después en el 7, versículo 9. Después de esto miré, vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Entonces, primero son judíos, luego son naciones de todo el mundo. Y por eso, porque lo que viene en el 9 viene después del sello de los 144,000, es lo que nos hace pensar que ellos dan testimonio en todo el mundo. Si comparamos un momento en Isaías 61, y quisiera pedir que uno de vosotros nos lea Isaías 61 y el verso, aquí, el verso 9. Isaías 61, 9. La persona que quiera. Y la descendencia de ellos será conocida ante las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Vale, entonces este texto anticipa un tiempo cuando el remanente de Israel, aquel grupo minoritario dentro del pueblo entero, que han asumido la misma fe que tenía Abraham en la promesa del Redentor, van a dar testimonio entre los pueblos. Si pasamos a Isaías 66, un texto que leímos otro día, y si alguien nos puede leer Isaías 66, 19. Pondré una señal entre ellos, y a los que sobrevivan los enviaré a las naciones, a Tarsis, a Fut y a Lut, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no han oído de mí ni han visto mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. ¿Vale? Bien, entonces es otro texto que alude a lo mismo. Y por último, si comparamos con Miqueas 5 y el verso 7, dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío del Señor, como lluvias que caen sobre la hierba, las cuales no esperan al hombre ni aguardan para nada a los hijos de los hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como león joven entre las manadas de ovejas, el cual pasa, pisotea y arrebata, pisando el mal, es la idea ahí. Entonces, vemos que el Antiguo Testamento anticipa esto, que un grupo de judíos, el remanente del pueblo de Israel, den testimonio en el mundo entero. Ahora, en Apocalipsis, los 144,000 cumplen esa función por la noticia de una gran multitud de las naciones que sigue en versículos capítulo 7, y por lo que vemos aquí en el capítulo 14, que dice que siguen, llevan el nombre del Cordero y de su Padre, y dice, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, el versículo 4. Ahora, hay comentaristas que dicen que esta escena ocurre en el cielo. El monte de Sión es el cielo, dicen algunos. Pero esto es una confusión porque es como Jerusalén. Hay un Jerusalén terrenal. Pablo habla de esto, por ejemplo, en Gálatas 4. Hay un Jerusalén terrenal y una Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén. De la misma forma, y la idea era que la Jerusalén terrenal reflejara la nueva vida
que correspondía a la Jerusalén celestial, ¿vale? Pero en tierra. De la misma forma, el monte de Sión es en tierra, el monte donde Abraham sacrificó a Isaac, pero hay un monte Sión en el cielo también. Ahora, lo que nos hace pensar que aquí se refiere a una visión en la tierra es el dato de que ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Es un ministerio itinerante. Entonces, lo que vemos aquí es que son testigos del Cordero de Cristo, su sacrificio y su resurrección. Son portavoces de la poderosa voz de Dios, es lo que significa el verso 2. Entonces oí una voz del cielo como estruendo de un gran caudal de agua, como el retumbar de un potente trueno, una voz, y luego una voz de arpistas que tocaban sus arpas. Son portavoces de esa poderosa voz de Dios y están centrados en la misión itinerante. Por eso toma nota de que son vírgenes, es decir, han elegido libremente la soltería para servir. Esto es algo que Pablo admite en 1 Corintios 7 como una posibilidad. Si una persona libremente elige seguir solo, en un tiempo de guerra, un tiempo de persecución, es interesante no tener que preocuparse por mujer e hijos que pueden ser secuestradas o bueno, podrían sufrir. Entonces, para evitar eso, hay algunos en tiempos difíciles que eligen servir como solteros y es lo que han dicho aquí. Sabemos que el celibato impuesto, la soltería obligada por una jerarquía está mal, es una barbaridad. Pero si uno libremente elige ese estilo de vida, pues para servir al Señor, es lo que han hecho estos. Entonces, también hay una nota interesante. Oí una voz de arpistas que tocaban las arpas, cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los seres cuatro vivientes y los ancianos, y tan solo los 144,000 que fueron rescatados de la tierra podían aprender ese cántico. Eso sugiere una comparación con Lucas capítulo 15, donde Jesús habla del hijo pródigo, de la oveja perdida, la moneda perdida, luego el hijo perdido. Y Jesús dice en esa secuencia de 3 relatos cortos, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, cuando hay un cántico nuevo delante del trono de Dios, parece que son ángeles que cantan y podría ser por el anticipo de personas que se van a arrepentir y convertirse a Cristo. Y los 144,000 aprenden esa canción, que significa ellos se identifican con ese gozo y por eso siguen adelante en un día muy malo, dando testimonio, predicando el Evangelio. ¿Vale? Os propongo. Y el fruto de su ministerio es una multitud incontable. Hemos visto en Apocalipsis 7. Muchas personas se salvarán. Tanto de Israel, que no forman parte de los 144,000, como de entre las naciones. Muchos responderán al Evangelio. Ahora, el pasaje que sigue, bueno, esto es otra cosa que debemos comparar. Vamos a Mateo 25. Y a partir del 31, porque esto tiene que ver y nos ayuda a comprender qué está pasando aquí en Apocalipsis. Dice a partir del 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones.
Entonces, apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Luego el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hemos comentado que Apocalipsis está hablando del momento cuando Dios hace limpieza de todos los efectos de mal, todo vestigio de mal, lo va a quitar de en medio para que nada estropee el reino de Dios que está preparando para los suyos. Dice, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y otra vez, un inciso aquí, el reino de Dios es algo futuro. En las palabras de Jesús siempre se refería a aquel momento cuando Él viniera en gloria. Porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Y los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte? Y el rey les responderá: os aseguro que lo que hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Ahora, aquí surge la pregunta: ¿quiénes son estos hermanos más pequeños? Algunos han predicado sermones muy bonitos sobre este pasaje, diciendo que los hermanos más pequeños son personas necesitadas del mundo, mendigos, sin casa, pobres. Estos son los hermanos más pequeños. Sin embargo, hay muchas ONGs de personas que no son cristianas y que atienden a pobres y marginados y sin casa. El hecho de cuidar a esas personas no les provee la salvación. No. Jesús no está hablando de cualquier marginado, está hablando de los 144,000. Los que han sido sellados son judíos, son mis hermanos en la carne, han salido a dar testimonio por todo el mundo. Y los que los han recibido en casa y han apoyado su ministerio y los han visitado cuando los llevan a la cárcel, estos demuestran, de entre las naciones, demuestran que tienen una fe parecida, que han recibido su mensaje acerca de Cristo, su cruz y su resurrección. Ellas son las ovejas. Y dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, veremos más sobre esto, pero el fuego eterno está preparado para el diablo, ¿vale? Hay personas que van a participar en ello, pero Dios ha preparado el lago de fuego para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me recibisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y el rey les responderá: os aseguro que lo que no hicisteis a uno de estos más pequeños, se refiere otra vez a los 144,000, al no recibirlos en casa, al no hacer caso a su mensaje, al no ayudar dando comida, dando apoyo. Un rechazo del mensajero es un rechazo del mensaje. Y un rechazo del mensaje es un rechazo del Mesías que está detrás del mensaje. Y el rey les responderá: os aseguro que lo que no hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, si volvemos a Apocalipsis 14,
El pasaje siguiente, y quisiera pedir que otra persona entre vosotros nos lea, por favor, del versículo 9 hasta el 13. Libremente, alguna persona. Yo, 9 al 13 Sí, de Apocalipsis 14. eso es. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la No, bestia y no, a no, su... no. 14, vale, perdón, lo he dicho mal. Del 6. Del 6 a 13, perdón. 6 al 13. Sí, sí. Versículo 6. Vi Sí. volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Muy bien, perfecto, gracias. Ahora, vemos otra vez aquí en el 12, aquí se comprobará la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es el propósito, otra vez, de todo el libro de Apocalipsis, fomentar en nosotros perseverancia para seguir con Cristo hasta el final, contra viento y marea, lo que el viento, lo que la vida nos eche. Seguir adelante con Cristo, no abandonar, no tirar la toalla, no rendirnos, sino seguir adelante con su ayuda, porque Él es el sumo sacerdote que proporciona ayuda desde el cielo. Ahora, los mensajes de estos tres ángeles parece que dan sentido a la predicación de los 144,000. Esto vemos varias veces en Apocalipsis. El capítulo 1, el mensaje transmite a Juan, el apóstol, la revelación de Cristo. Apocalipsis 22 es el ángel. Dios envía a su ángel para explicar a Juan en qué consiste su mensaje. Lo vemos en Daniel varias veces, que es el ángel que explica lo que Daniel tiene que escribir. En Apocalipsis capítulo 10 hemos visto un gran ángel, tal vez otra representación de Jesucristo, que le da un librito diciendo que lo coma porque tiene que profetizar sobre muchas naciones. Entonces, los mensajes de estos ángeles no es que vayan volando anunciando esto en viva voz sobre la tierra, parece que van inspirando, guiando, transmitiendo a los 144,000 el mensaje que deben dar. Y es el mismo mensaje que nosotros también damos en el día a día, en el tiempo más fácil.
¿Cuáles son los 3 mensajes? Primero, que la prioridad tiene que ser Dios. Es el momento, dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La prioridad tiene que ser Dios. Ahora, esto lo decimos en conversaciones con personas, con vecinos, que cuando se nos abre el momento de hablar de cosas serias, que no son todos los días, con familiares, cuando ocurre una necesidad y decimos, oye, ¿te importa si oro por ti por esto que ha pasado? Esto lo hemos hecho con varios vecinos aquí en momentos de crisis que han vivido. Estamos diciendo, la prioridad tiene que ser Dios, que Dios existe, que es un buen Dios que nos ofrece perdón y vida nueva y realmente actúa para solucionar lo que necesitamos. El segundo mensaje, cuando habla de Babilonia, ha caído Babilonia, veremos en el 17 y el 18 que Babilonia hay 2 caras de la moneda, hay una Babilonia religiosa y una Babilonia económica, pero Babilonia resume lo que es este mundo sin Dios. Y cuando el mensaje es Babilonia ha caído, lo que quiere decir es que este mundo es un desastre y este mundo se acaba. Ahora, también esto lo comentamos en conversaciones con colegas del trabajo, de universidad, viendo guerras y violencia y todo lo que nos da mal cuerpo cuando vemos el telediario. El mundo es un desastre y es imposible. No hay soluciones políticas ni económicas posibles. No. Otro tiene que intervenir y va a ser Jesucristo cuando venga. Y cuando dice, el que adore a la bestia y su imagen y recibe la marca, también beberá del vino de la ira de Dios. El mensaje es, hay que tomar decisiones. Hay que plantarse. No se puede nadar y guardar la ropa. No se puede estar en misa y repicando al mismo tiempo. Hay que plantarnos y decidir ir con Dios, buscar a Dios. Jesús dice, el que busca, halla. Y animamos, cuando podemos ya conversar sobre estas cosas, superamos la resistencia de personas que han vivido golpes en la vida y han visto la hipocresía de personas supuestamente religiosas y se han hecho una coraza porque, y no quieren hablar de estas cosas, pero a veces esa coraza se rompe, se abre, y si estamos cerca, el Señor nos puede dar oportunidades para hablar. Y de lo que hablaremos es que hay un Dios, tiene que ser primero, el mundo está abocado al colapso y hay que plantarnos y reconocer nuestra necesidad de un corazón nuevo. Ahora, en todo esto hay motivos de esperanza y lo vemos en los versículos, el versículo 13 sobre todo. Dichosos desde ahora en adelante los que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Hay motivos de esperanza, como los 144,000, podemos saber que pertenecemos a Cristo. Somos de su propiedad, somos de su herencia. Habrá una respuesta masiva al Evangelio. A veces no nos lo parece ahora. Ayer estuve hablando con un pastor de Colombia y éramos varios, y nos estuvo contando cómo en Colombia, después de tantos años de guerra civil y de narcotráfico, ahora está habiendo una respuesta masiva al Evangelio. Y esto puede ocurrir aquí también. Tenemos un mensaje con autoridad, somos portavoces, y esa voz como estruendo de aguas, de cataratas, y hay un final asegurado, porque dice, dichoso desde ahora en adelante los que mueren en el Señor.
Descanso, dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Habrá reconocimiento, galardones y la liberación total de todo mal. Si pasamos un momento al capítulo 15, dice en el 2, también vi lo que parecía ser un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, estaban de pie sobre aquel mar semejante al vidrio con las arpas de Dios. Estas son personas martirizadas. La bestia las ha matado, pero han ganado victoria porque han seguido fieles con Cristo hasta el final. Entonces, aún en el día más malo, el creyente tiene motivos de esperanza, porque somos de Cristo. Habrá una respuesta en algunas personas. Tenemos un mensaje que no nos lo hemos inventado, nos ha sido encomendado, y tenemos un final asegurado: descanso, reconocimiento, galardones y la liberación total de todo mal. Ahora, vamos a hacer un pequeño, voy a quitar la pantalla un momento, y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a hacer 5 grupos de salas, 5 salas aleatoriamente, y un ejercicio de 5 minutos, y después iremos al descanso, ¿vale? Y lo que queremos averiguar es esto. Vale, vamos a volver a la pantalla un momento. Queremos averiguar esto. ¿Dónde dice en la Biblia que el creyente va directamente con Cristo en el momento de morir? Que el creyente va directamente con Cristo. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver, alguien del grupo 5, que eran, ¿qué? Damaris, Jairo, danos un versículo, un texto del grupo 5 que diga que el cristiano va directamente con el Señor cuando muere. ¿Quién nos ayuda? ¿Jairo o Damaris? A Jairo, Vale, venga, Dale, líbrate. dale. Un verso. Lucas 23:43, la conversación entre Jesús y el ladrón, donde él le dice, mañana estarás conmigo en el paraíso. Vale, vale. Y también estuvimos hablando sobre el arrebatamiento, ¿no? Donde dice que estaremos juntamente con él. Ajá. Estaremos juntamente con él. Vale, 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 muy bien. Del grupo 3, Alicia, David, no sé si había alguien más. Danos otro texto más, un solo versículo más. El texto exactamente no me acuerdo, lo estoy buscando, pero es el relato de Rico y Lázaro. El rico estaba en el Seol y Lázaro estaba en el seno de Abraham, que es decir, que estaba en la presencia de Dios. Vale. Y también habíamos debatido otro con Dani, que era el texto el versículo de 13 del capítulo 12 de Daniel, cuando Dios le habla a Daniel que ahora estarás descansando y después tú irás hasta el final. No lo recuerdo para decirlo de Vale, Daniel 12, sí. 12-13, sí. Y lo otro es Lucas 16, que Sí. sí, vale, muy bien, es un apoyo. El grupo 2, Benjamín, Carlos, Joan, que danos un texto más, un versículo más. Joan, ábrate el micro. Aparte del texto de Lucas 23:43, hemos comentado el texto de Filipenses 1:23, del anhelo que tiene Pablo de fallecer para estar con Jesús, con Cristo. Muy bien, muy bien. Para mí es el mejor texto del Nuevo Testamento, Filipenses 1:23, sobre este asunto, de que nada más morir iremos con Cristo, ¿vale?
No hay sueño del alma. No, no, no. Iremos conscientemente con Cristo. Y luego vendrá la resurrección del cuerpo. Y por último, primer grupo, Eduardo, Santi, Pablo. Sí, yo busqué así por arriba Colosenses 2 del 9 al 15, pero en el versículo 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y vosotros que estaban muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra vosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Bueno, Vale. Vale, muy bien. Es un apoyo. Y luego aquí Rubén ha dicho en el chat 2 Corintios 5, 6 a 8, que es otro texto muy bueno. Asentes el cuerpo, presentes al Señor. ¿Vale? Pero la clave va a ser, el texto mejor va a ser Filipenses 1:23. ¿Vale? vale. Muy bien, perfecto. Perfecto. Vamos a volver a la pantalla, si os parece. Y aquí hay una canción de Bombay. Tú me has cambiado. Ahora, como en muchas canciones, están cantando a una chica y dice una frase que es una tontería. Apareciste tú, me has hecho un vudú. Bueno, vamos a intentar aplicar la canción a Cristo. Cristo se nos ha aparecido al alma y no nos ha hecho un vudú, sino nos ha tocado por su espíritu, nos ha cambiado. Pero la canción expresa la alegría que sentirán aquellos creyentes en el tiempo tan difícil de la gran tribulación, porque Cristo les ha cambiado. Y es lo que podemos cantar también en medio de nuestras circunstancias. Vamos escuchando. Cuando me encontraba al borde del abismo, de vuelta de todo en un punto final, Esto puede ser nuestra sin una experiencia esperanza, con el sin un Señor. clavo ardiendo, sin un salvavidas en medio del mar. Cuando yo pensé que había vivido todo y perdí el billete hacia nunca jamás, dado por sentado que no queda nada, nada que perder. Y apareciste tú me has hecho vudú, hiciste que mi cielo se pintara de azul. Y apareciste tú entre la multitud y tengo que decir, tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar, y de tu mano me dejo llevar. Me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado. Tú me has cambiado, tú haciéndome vudú. Con un solo pinchazo volví a ver la luz. Llenaste de colores mis momentos tú, y ahora solo pienso en repetirlo. Tú, detrás de cada paso que voy dando tú, manejas mis sentidos con ese vudú. Jamás pensé que esto fuera bueno, tú le diste bien la vuelta para verlo. Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar, y de tu mano me dejo llevar. Me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado. Y apareciste tú me has hecho vudú, hiciste que mi cielo se pintara de azul. Y apareciste tú entre la multitud y tengo que decir, tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar, y de tu mano me dejo llevar. Me quitas la
las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado. Bombay, tú me has cambiado. Tú me has cambiado. Ahora, esto es lo que dirán los muchos que se convertirán en ese tiempo, por el testimonio de los 144,000 y luego las naciones que también hablarán. Tú me has cambiado, no con un vudú, sino porque me has tocado por tu espíritu y me has pintado el cielo de azul para mí. Y serán personas tan convencidas, tan alegres en Cristo, que seguirán con Él hasta el final. Y por eso tú y yo podemos también. Cuando el médico te dé el parte malo diciendo que tienes un cáncer, cuando el hijo se mete en la droga, cuando viene abajo el matrimonio, cuando el pastor se lleva todo el dinero y se divide la iglesia, ocurren cosas muy fuertes en esta vida que nos hacen temblar los fundamentos, los cimientos de nuestra fe, pero vamos a seguir adelante porque Cristo nos ha cambiado. Ahora, otro aspecto que vemos aquí en el capítulo 14 tiene que ver con la condenación. Es la otra cara de la moneda. Hemos leído: el que adore la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vertido sin mezcla alguna en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. No tendrán descanso ni de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, esto es un tema fuerte en un sentido desagradable. Hay misterios aquí, pero hay que reconocer lo que dice la palabra sobre ese tema. Y está hablando de algo consciente y eterno. Algo que implica sufrimiento y se basa en el odio hacia Dios. En Mateo 13, y esto lo veréis, podéis leer esto en la presentación o en la web de la iglesia, leer los textos. Mateo 13 habla de rechinar de dientes. Ahora, o crujir de dientes. Y eso significa que las personas condenadas seguirán rabiando contra Dios y su castigo dura cuanto dure su rabia contra Dios. Y porque su rabia, su odio va a ser eterno, también será su castigo. Entonces, hay que reconocer que no es aniquilación, entonces, porque dice aquí en el 14, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y el humo de su tormento sube para siempre jamás. No tendrán descanso ni de día ni de noche. No existe la reencarnación, porque leemos en Hebreos 9 que está dado a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No es un ciclo constante de reencarnaciones, vuelta a la vida. No existe el purgatorio. Hemos leído en Mateo 25 que los cabritos van a castigo eterno y las ovejas a la vida eterna. Solo hay dos opciones, dos lugares. Y no hay una segunda oportunidad tampoco, porque en ese pasaje sobre Lázaro y el rico, dice el Señor a Lázaro, dice Abraham a Lázaro, que hay una gran cima puesta entre un lado y otro, que no se puede atravesar, no se puede cruzar. Entonces, después de la muerte no hay una segunda oportunidad.
Ahora, eso, el fruto de saber todo esto es que debe hacernos maravillarnos, alucinar, admirar la gracia de Dios que nos ha tocado a nosotros. Si somos de Cristo, aquello empezó con Dios, no empezó con nosotros. Y segundo, ser fieles, dando ejemplo, orando y hablando con los que todavía no conocen al Señor, porque llegará un día final y esto es algo serio, ¿vale? Luego al final dejaremos 5 minutos si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Siguiendo en el capítulo 14, miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Tiene una hoz, una guadaña, va cosechando, segando, y luego cambia la imagen y habla del lagar. El ángel metió su hoz afilada en la tierra, vendimió la viña de la tierra, estamos en el versículo 19, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en un radio de 300 kilómetros. La ciega habla de un punto final. Y recuerda que cada persona tiene un punto final. Y esto empieza a ejecutarse en la tierra. Cuando dice este dato que en el 20, del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos, no está hablando de un lago de sangre, está hablando de los frenos salpicados de sangre, caballos salpicados de sangre, porque habrá tanta matanza. Esto nos hace pensar un poco las distancias. Entonces es un radio de 300 kilómetros. A veces preguntamos, ¿cómo es que pelean a caballo? Y con espadas y con lanzas y todo esto. Pero si pensamos en un gran apagón, un fallo en los suministros de petróleo, de armas, muy pronto los ejércitos volverían a pelear con armas de la antigüedad. Entonces, por eso, habrá mucha sangre. Ahora, si pasamos a 15, Juan nos lleva otra vez al cielo para ver la preparación para los últimos 7 juicios sobre la tierra. Entonces vi lo que parecía ser un mar de vidrio, es el mar ante el trono de Dios que hemos visto en el capítulo 4, delante de Dios. No es un mar en tempestad, todo está tranquilo, todo está bajo control. Está desarrollando su plan de redención que ha tenido desde el principio. Nada le pilla de sorpresa, nadie le preocupa, está llevando a cabo su plan perfecto. Pero hay un dato aquí, dice en el 3, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero que dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Si recordamos el paso por el Mar Rojo, llega el pueblo de Israel al otro lado y el agua se cierra. El mar se cierra sobre los egipcios y todos los carros de Faraón, los jinetes, los guerreros, se eliminan. Y lo que esto significa es una liberación total de toda violencia, de todo mal, de todos los males. Y entonces al final van a cantar el cántico de Moisés como cantó el pueblo de Israel al salir del Mar Rojo. Al otro lado lo leemos. María lleva a las mujeres con panderos danzando. En Éxodo 15 lo leemos. Entonces habla del cántico de Moisés y el cántico del Cordero, porque será un momento de la liberación total de todos los males. Entonces,
bajamos al 16 y aquí vemos, oí una gran voz que salía del templo y decía a los 7 ángeles, salen vestidos de blanco, porque las intenciones de Dios son puras, limpias. Es el plan de redención, está preparando la tierra para que los suyos hereden la tierra. Y hay una serie de juicios, las 7 copas de la ira de Dios. Esta es la última ronda. Y conviene reconocer que son juicios diferentes a los sellos y las trompetas. Entonces, aquí otra vez falla el sistema del paralelismo progresivo. Te dice que estos juicios son una repetición, en otras palabras, no, van creciendo en severidad, son diferentes. Y el primer ángel derramó su copa sobre la tierra, todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen, les salió una úlcera maligna y pestilente. Es la primera copa de ira. Segundo ángel derramó su copa sobre el mar, se convirtió en sangre y murió todo ser viviente que había en el mar. Los mares se convierten en sangre, agua salada, y luego aquí tenemos agua dulce. Tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, se convirtieron en sangre, y oí que el ángel de las aguas decía, justo eres, Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, así como ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merece. Entonces, el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos fueron quemados. Quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia y hay oscuridad en todo el reino de la bestia y su reino es mundial. Entonces, y la gente se mordía la lengua de vida. Ahora, fijaros en el versículo 11. Por causa de sus dolores y sus llagas, blasfemaron contra el Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras. Saben que es Dios y le blasfeman a la cara. Aquí hay odio hacia Dios, y por eso su castigo va a durar cuanto dure su odio. Luego, la sexta copa, dice en el 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y que salen a reunir a todos los reyes del mundo entero para la batalla de aquel gran día del Señor Dios Todopoderoso. Estos espíritus es algo que vemos en Primero de Reyes 22, cuando Dios permite que un espíritu inmundo convenza a Acab a ir a la batalla donde va a morir. Entonces, estos espíritus convencen a portavoces, predicadores, políticos, animando a que todo el mundo se una para pelear contra el Cordero. Dice, mirad que yo vengo como ladrón, dichoso el que vela y guarda sus ropas, no tendrá que andar desnudo y avergonzarse de su desnudez. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, Armagedón significa el monte de Megiddo. Aquí vemos el pueblo de Megiddo, aquí. Y aquí es una llanura de Jezreel, donde en la historia, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico atacó precisamente en esa llanura al Imperio Otomano, que estaba en decadencia, y entonces porque es un lugar perfecto para reunir a muchas tropas. Y Megiddo es el punto de atalaya, este monte, Armagedón es el monte de Megiddo,
y dice que los ejércitos se van a convocar ahí. Hay varios pasajes, y tendréis esto para mirarlo en la web o en la presentación. Daniel 11, 36 a 45 habla de una invasión del rey del norte, luego del rey del sur. Aquí en Apocalipsis 16 ha hablado de los reyes del oriente. El príncipe que ha de venir es la bestia. Entonces, convergen aquí precisamente en esa llanura de Jezreel. Y leemos en Apocalipsis 17, lo veremos cuando lleguemos ahí la semana que viene, que empiezan peleando entre sí, pero luego se unen para luchar contra el Cordero. Y lo que vemos en el capítulo 19 es que viene Cristo entonces con sus santos, ángeles, y nosotros ya resucitados, ya transformados, para vencer, acabar con los ejércitos de la bestia reunidos para pelear contra él. Y en un plis-plas, pues se habrá acabado. Entonces, lo que hemos visto en estos pasajes, estos capítulos, es en un tiempo de la maldad más destructiva, hay algunos que tienen el mensaje más dinámico. Tiempo destructivo por la persecución de la bestia, por juicios aplastantes sobre la tierra, por la dureza de corazones. Lo vemos en el capítulo 16 otra vez. El último versículo dice, hay un terremoto, hay granizo. Debido a esta plaga tan terrible de granizo, la gente blasfemó contra Dios. 2 veces dice que sabiendo que es Dios que actúa, le plantan cara y le blasfeman a la cara. Dureza de corazones. Ahora, eso nos hace ver una vez más que el nuevo nacimiento es un milagro que solo Dios puede hacer. Dios tiene que cambiarnos el corazón. Y si Dios no cambia el corazón humano, que resiste, es duro. Efesios 4 dice que empezamos con la mente entenebrecida, con el corazón endurecido. Romanos 8 dice que tenemos la voluntad enemistada contra Dios. Colectivamente nos hemos tirado al fondo de un pozo y Dios tiene que extender la mano para tocar corazones. Si hemos orado por personas inconversas, es porque creemos que Dios tiene que dar el primer paso. Hay algunos que se asustan con la doctrina de la elección, la predestinación, pero simplemente lo que significa que Dios tiene que dar el primer paso, porque ninguno se convertiría si Dios nos dejara a nuestros propios recursos. No, si Él da el primer paso, toca el corazón, nos da conciencia de pecado, nos hace dar luz a la mente para que entendamos el mensaje bíblico, nos da fe y acabamos decidiendo nosotros ya creer en Cristo para salvación. Entonces, en ese tiempo de maldad más destructiva habrá un mensaje dinámico. Vemos a los 144,000 centrados en Cristo, capacitados por Cristo. Hay un mensaje triple que van dando, que la prioridad tiene que ser Dios, que este mundo es un desastre, que se acaba, que hay que plantarse y decidir. Y hay una respuesta masiva que será la multitud incontable que vemos en el capítulo 7. Entonces, este es el pensamiento que queremos llevar a la cama esta noche. En el día malo, tú y yo tenemos también un mensaje dinámico de Cristo, su cruz, su resurrección. Habrá personas que responderán, porque hay personas que Dios va a tocar, y por eso, por la esperanza puesta delante, tenemos motivos para seguir con Cristo hasta el final y no tirar la toalla, pase lo que pase en nuestro pequeño mundillo.